Con respecto a las acciones de la GH, ya hemos dicho que en la mayoría de los órganos y tejidos aumenta la síntesis de proteína, estimula la síntesis de ADN y ARN, estimula la proliferación celular y por lo tanto el número de células, aumenta también el tamaño de las células y con ello el tamaño de los órganos. En general estimula el funcionamiento de muchos órganos. En el músculo disminuye la captación de la glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, estimula la síntesis de proteína y aumenta la masa magra corporal. A nivel de tejido adiposo, disminuye la captación de glucosa, aumenta la lipólisis y por ende disminuye el porcentaje de adiposidad. En general, tiende a elevar la glicemia, tiende a aumentar los ácidos grasos libres y tiende a reducir la urea plasmática porque estimula la síntesis de proteína e inhibe la degradación de proteína. A nivel de las placas epifisiarias y concretamente sobre los condrocitos, en estos estimula la captación de aminoácidos, la síntesis de proteína, aumenta la síntesis de ADN y ARN, aumenta la síntesis del condroitin sulfato, aumenta la síntesis de colágeno, así como también el tamaño y número de células. Con todo esto se produce una estimulación del crecimiento lineal o en longitud. En esta otra diapositiva podemos ver un resumen entonces con algunas de las principales acciones. Como ya hemos dicho, la GH estimula el crecimiento en las placas epifisiarias, estimula la síntesis de proteína en la mayoría de los órganos y tejidos, estimula la lipólisis, disminuye la sensibilidad a la insulina y favorece la retención de sodio, probablemente asociado a la captación de aminoácidos por cotransporte asociado a sodio. A nivel hepático, estimula la síntesis y secreción de los factores de crecimiento tipo insulina, los que a su vez también estimulan el crecimiento de las placas epifisiarias, también estimulan la síntesis de proteína, pero a diferencia de la hormona del crecimiento, tienen actividad antilipolítica y tienen actividad tipo insulina. Bien, dentro de las alteraciones asociadas a hormona del crecimiento, una de las más conocidas es la hipersecreción. Dependiendo de la etapa del desarrollo en que se dan, vamos a tener el gigantismo, si se produce en la niñez o adolescencia. En esta imagen podemos ver dos hermanos gemelos de 22 años y claramente uno de ellos, que tiene hipersecreción de GH, presenta una mayor estatura. Esto debido al efecto de la hormona de crecimiento sobre las placas epifisiarias. A la derecha vemos una imagen representativa de lo que ocurre cuando la hipersecreción ocurre en la etapa adulta, cuando se ha detenido el crecimiento en longitud y cuando entonces también se dice las placas epifisiarias se han cerrado o osificado. Entonces a esto le llamamos acromegalia. En la acromegalia se caracteriza porque hay crecimiento de órganos internos, como por ejemplo el corazón, lo cual es tremendamente peligroso y dañino para el funcionamiento cardiovascular. Y también vemos que se produce una protrusión a nivel mandibular, siguen creciendo las orejas, por ejemplo, la nariz y otras estructuras. Manos, también los dedos se engrosan y se alargan mucho. Otro tipo de alteración es cuando encontramos resistencia a la hormona del crecimiento. Es lo que ocurre en el caso de los pigmeos, un grupo étnico en donde todos los integrantes presentan baja estatura. Esta resistencia a la GH se debe a una disminución en
en la densidad de receptores para GH, lo que conlleva una disminución en los niveles de factores de crecimiento tipo insulina 1. Bien, continuamos ahora con la TSH, hormona tiroestimulante. La hormona tiroestimulante es secretada por la hipófisis anterior y actúa sobre las células de los folículos tiroideos dentro de la glándula tiroides. Lo que hace esta TSH en la glándula tiroides promueve el crecimiento y desarrollo de la glándula, así como también la secreción de sus hormonas. ¿Qué hormonas en particular? La T3, o también llamada triiodotironina, y la T4, llamada tetraiodotironina, o también conocida como tiroxina. En esta imagen vemos el mecanismo de control de la secreción de la TSH. Vemos que la T3 y T4 producidas en la glándula tiroides actúan por retroalimentación negativa sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de TSH, o bien sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción de la TRH, que es la hormona liberadora de TSH. Obviamente, al disminuir TRH, la secreción de esta, en la hipófisis va a disminuir la secreción de la TSH, lo que va a traer consigo una disminución en la secreción de T3 y T4. La glándula tiroides es una glándula formada por dos lóbulos unidos a través de este puente o istmo. Están localizadas bajo la laringe, o mejor dicho, por delante, bajo la laringe y delante de la tráquea. Si hacemos un corto histológico de la tiroides, vamos a ver aquí un folículo tiroideo. Estas son las células foliculares. Este es el lumen del folículo tiroideo, en cuyo interior encontramos una secreción que aquí se tiñe de color rojizo y que contiene una proteína llamada la tiroglobulina. La importancia de la tiroglobulina es que dentro de esta proteína se van a sintetizar la T3 y T4. Aquí a la derecha vemos la estructura de la tetraiodotironina, que se llama así porque tiene estos 4 átomos de yodo dentro de su estructura. Aquí vemos la triiodotironina con 3 átomos de yodo en su estructura, y aquí vemos la T3 reversa, que también contiene 3 átomos de yodo y que es un isómero de la T3. En esta imagen podemos complementar otros aspectos sobre el control de la secreción de la TSH. Como ustedes pueden ver, el frío puede estimular en el hipotálamo la secreción de la TRH, lo que a su vez en la hipófisis va a aumentar la secreción de TSH. Por su parte, el estrés va a actuar en el hipotálamo inhibiendo la secreción de las hormonas inhibitorias, que serían la dopamina y la somatostatina. Y estas dopamina y somatostatina en la hipófisis anterior van a inhibir la secreción de la TSH. Bien, la TSH va a actuar a través de un receptor acoplado a proteína G, S y asociado a anilatociclasa, por lo que va a aumentar los niveles de AMP cíclico. ¿Qué es lo que va a hacer la TSH? Bueno, por un lado va a promover el crecimiento de la glándula tiroides, estimulando la síntesis de ADN, de ARN, de proteínas y de fosfolípidos. También va a aumentar el tamaño celular, el número celular y la formación de los folículos. Por otra parte, también va a estimular la síntesis de hormonas tiroidales.
¿De qué manera? Va a favorecer la captación de yodo, va a favorecer o estimular los procesos de yodación y de acoplamiento. Finalmente va a favorecer la endocitosis de la tiroglobulina y finalmente la proteólisis de esta tiroglobulina liberando la T3 y T4. Junto con eso también favorece la oxidación de glucosa y la generación de NADPH. Bien, en esta imagen podemos ver el lugar de producción de la TRH, que sería la hormona liberadora de TSH, en el núcleo arcuato hipotalámico, y también podemos ver dentro del hipotálamo la región periventricular, que es la responsable de la síntesis y secreción de la somatostatina, que va a actuar como hormona inhibitoria de la secreción de TSH. Acá abajo podemos ver la acción de la TSH sobre las células de la adenohipófisis. La acción de la TRH está mediada por receptores acoplados a proteína G, Q y asociado a fosfolipasa C, lo que obviamente va a provocar la producción de diacilglicerol, de IP3, liberación de ion calcio, y este aumento de calcio es el que va a promover la secreción de TSH. En esta imagen también podemos ver la acción de la TSH ahora sobre las células del folículo tiroideo, que está mediada por receptores acoplados a proteína G, S y asociado a anilato ciclasa. La TSH actúa sobre la tiroides promoviéndose la síntesis de las hormonas tiroideas, la cual ocurre principalmente a través de 3 etapas. La primera etapa va a ser el atrapamiento del yodo, que tiene que ver con la captación y concentración del yodo dentro de la célula de los folículos tiroideos. 2. La yodación de la tirosina o de las tirosinas dentro de la tiroglobulina. Y el tercer punto, que sería las reacciones de acoplamiento, en donde estas tirosinas yodadas se unen entre sí para formar entonces la T3 y T4 dentro de la tiroglobulina. En esta imagen podemos ver entonces acá la captación del yodo hacia las células del folículo tiroideo, y luego vemos cómo este yodo pasa al lumen o cavidad del folículo tiroideo. Por otra parte, vemos que la TSH también va a estimular la secreción de la tiroglobulina hacia el lumen del folículo tiroideo. Por lo tanto, lo que vemos acá en esta otra diapositiva es que estas enzimas llamadas peroxidasa son las que van a comenzar la yodación de la tirosina dentro de la tiroglobulina. Como producto de estas reacciones de yodación se va a formar la monoyodotirosina y la diyodotirosina, MIT y DIT. Luego, ¿no es cierto?, se van a producir las reacciones de acoplamiento, en donde estas MIT y DIT pueden reaccionar para formar entonces la T3, o 2 DIT pueden reaccionar para formar la T4. De este modo, dentro de la tiroglobulina se van a formar la T3, la T4 y van a quedar algunas monoyodotirosinas y algunas diyodotirosinas. En la siguiente etapa, la TSH también promueve la incorporación o endocitosis de la tiroglobulina con las tirosinas yodadas. Una vez dentro del folículo tiroideo, esta tiroglobulina va a ser degradada por digestión intracelular. Al ser degradada la tiroglobulina, se van a liberar las T3 y T4 y también las monoyodotirosinas y las diyodotirosinas. La T3 y T4 van a pasar al torrente sanguíneo. En cambio, la monoyodotirosina y la diyodotirosina van a ser desyodadas y el yodo va a ser ocupado nuevamente en las reacciones de yodación.